Gloria al Señor. Estamos en una serie en el Evangelio según San Marcos, ¿verdad? El Evangelio de Marcos. ¿Cuántos han sido edificados con esa serie? A las personas que nos ven por las redes, a las cuales va a llegar esta transmisión, les animamos también a poder ver las enseñanzas anteriores para que puedan llevar la secuencia de la enseñanza, del mensaje de Dios, de lo que el Señor quiere decirnos a través de este evangelio. El domingo pasado vimos cómo al final del capítulo 3, ¿cuántos recuerdan esa palabra? Que nos estuvo hablando nuestro hermano Laudelino. Marcos, el capítulo 3 de Marcos, allí vimos que Marcos hace notar que entre las personas que oyen las enseñanzas de Jesús hay una gran diferencia en la actitud que asumen en esa enseñanza. Nuestro hermano hacía énfasis y el texto hace énfasis en el capítulo 3, versículo del 31 al 35, que unos estaban afuera, es decir, guardando distancia de Jesús, oyéndolo así como de ladito, como quien no quiere la cosa. Otros entonces estaban afuera, afuera y otros estaban ¿dónde? Adentro. Entonces los que estaban adentro, ¿quiénes eran? Los que estaban dispuestos a hacer la voluntad de Dios, los más cercanos a Jesús, los discípulos. Pero los que estaban afuera, entre ellos, ¿quiénes estaban? Estaban los escribas, estaban los fariseos. Los escribas y los fariseos, ellos cuestionaban las enseñanzas de Jesús y además llegaron a blasfemar, a decir que por Beelzebú Jesús echaba fuera los demonios. Llegaron a decir que Jesús estaba poseído por Beelzebú. Y también estaban afuera las familias de Jesús. Ellos llegaron a decir que Jesús estaba loco, no le creían, se dejaban llevar también por las multitudes, por los fariseos, por los escribas. ¿El qué dirán si nosotros apoyamos a Jesús? Entonces Jesús está fuera de sí y ellos iban a aprender a Jesús. Pero contrario a ellos, a los fariseos, a los escribas, a la familia de Jesús, sus discípulos, ¿dónde estaban sentados? Los discípulos estaban sentados alrededor de Jesús. ¿Qué hacían ellos? Estaban atentos, escuchando las enseñanzas de Jesús. Y frente a estas diferentes respuestas de los que oyen las palabras, las enseñanzas de Jesús, en el texto de hoy, Jesús nos va a mostrar que el lugar, escúcheme, el lugar que nosotros le demos a la palabra de Dios en el corazón define el resultado de ella en nuestras vidas. El lugar que le damos a la palabra de Dios en el corazón define el resultado de ella en nuestra vida. Y por lo tanto, el lugar donde nosotros nos encontramos en relación con Jesús, adentro o afuera, define los alcances de esa palabra de Dios en nuestras vidas. Si la palabra de Dios está dentro de nuestro corazón, nosotros estamos dentro en relación con Jesús, cercanos a Jesús. Pero si la palabra de Dios está afuera, hay una distancia entre nosotros y Jesús. El lugar de la palabra de Dios en el corazón. Para que sus oyentes y nosotros
podamos entender este principio que les acabé de decir. Jesús entonces va a enseñar a través de una parábola esta verdad espiritual. Y una parábola muy conocida por todos nosotros. Así que quiero invitarles a abrir sus Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 4. Evangelio de Marcos, capítulo 4. Y vamos a leer del versículo 1 hasta el 12. Sí, hasta el 12. ¿Listo? Puede ponerse sobre sus pies y leemos en el nombre del Señor. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en la barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Entonces, fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, 60, a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, o los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y él les dijo: a vosotros es dado a saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Cierre sus ojos por un momento y dígale al Señor que usted pueda verse a través de esta palabra. Ore sinceramente. Ore sinceramente y dígale a Dios: aquí estoy delante de ti, Padre. Abre mis ojos para que yo vea. Abre mi entendimiento para que yo comprenda la verdad espiritual que tú tienes para mí en esta mañana. Y para que tu palabra, Señor, dé fruto en mi corazón. Padre, te lo rogamos, pedimos la intervención poderosa de tu Espíritu Santo en este lugar y en las personas que oyen tu palabra, Padre. Y en especial sobre mi vida, Señor, para que yo también pueda hablar como debe ser, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén, Señor, y amén. El lugar de la palabra en el corazón. Y esta parábola tiene entonces como propósito revelar la verdad espiritual que les acabé de mencionar. El lugar que le damos a la palabra en el corazón define el resultado de ella, ¿verdad? Por lo tanto, el lugar donde nosotros nos encontramos en la relación con Jesús, adentro o afuera, y los alcances de ella en nuestra vida. Y lo primero que vemos en este texto entonces es que el lugar de la palabra en el corazón define el resultado de ella.
Y Jesús entonces ilustra lo que ocurre con la enseñanza de la palabra de Dios, con la predicación de ella, con la exposición de ella en cualquiera de sus formas. Nosotros escuchamos la palabra de Dios aquí cuando es predicada, como lo hacemos en este momento, pero también en el discipulado, pero también en los devocionales, cuando nos conectamos, pero también cuando usted la lee en su casa, ¿verdad? Esas son maneras de oír la palabra de Dios. En cualquiera de sus formas, Jesús las ilustra con una realidad muy conocida por todos sus oyentes: la siembra, sembrar la semilla. Y al narrar entonces la parábola, Jesús no solo, escuche esto, no solo está ilustrando lo que ocurre cuando la palabra de Dios está siendo expuesta. Esto no es solo un discurso. Jesús no solamente quiere que ellos entiendan lo que ocurre cuando la palabra de Dios está siendo expuesta, sino que al hacerlo, al mostrarles lo que ocurre en ese mismo momento, Él está sembrando la palabra de Dios en los corazones, como está ocurriendo en esta mañana. Amén. Él está sembrando la palabra en los corazones. Desde una perspectiva espiritual, lo que vemos en el versículo 1, mire lo que dice el versículo 1. Otra vez comenzó Jesús a enseñar otra vez. ¿Qué quiere decir eso? Que ya lo había hecho en otras ocasiones. El sembrador no se cansa de sembrar. El sembrador es constante, lo hace una vez, lo hace otra vez y lo sigue haciendo. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en la barca se sentó en ella, en el mar, y toda la gente estaba en la tierra junto al mar. Desde una perspectiva espiritual, lo que vemos en este versículo, ¿qué es? ¿Qué es lo que usted está viendo en ese versículo? Es el esparcimiento de la semilla en la multitud de terrenos pensantes, de carne y hueso, que están delante del sembrador, delante de Jesús, como están esta mañana delante de la palabra de Dios. Al comenzar con su parábola, Jesús pinta un cuadro en la mente de sus oyentes. Un agricultor, un campesino que sale con su saco, que sale con su mochila, esparciendo la semilla. Según algunos comentarios, ellos dicen que este campesino había arado la tierra previamente. Otros dicen que el proceso de sembrar la tierra no necesariamente en ese tiempo requería que la tierra fuera arada primero, sino que esparcían la semilla y detrás iban los bueyes con los arados arando, ¿no? Para que la semilla fuera enterrada una vez que ya fue esparcida. Sin embargo, mis amados hermanos, si el terreno era arado o no era arado, parece que eso no es el énfasis, no importa mucho para la verdad que Jesús quiere enfatizar. Lo que Jesús quiere resaltar es la generosidad del sembrador, quien esparce la semilla sin discriminación de suelo, sea duro, sea pedregoso, sea lleno de espinos. Es la generosidad del sembrador. Quiere enfatizar cómo estos terrenos van a responder a la semilla. En el versículo 4, observe el versículo 4 lo que dice. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino. En ese versículo, Jesús
sigue con la narración, pero ahí nos pasó directamente a la etapa de la siembra a la cosecha. Nos pasa de la etapa de la siembra a la cosecha y lleva a sus oyentes y a nosotros a observar el resultado de la siembra. No nos habla de tiempo, no nos dice qué pasó, cuánto duró, qué tiempo duró para ir a recoger la cosecha. No, simplemente nos pasa de la etapa de la siembra a la cosecha. ¿Y qué es lo que Jesús hace notar? Observa el versículo 4. Que no toda la semilla que esparció el sembrador dio el resultado esperado. Y cuando nosotros leemos eso, debemos, el que predica la palabra, el que enseña, el que discipula, tiene que otra vez poner sus pies sobre la tierra y recordar que la tarea es nuestra. Que la responsabilidad de predicar, de discipular, de enseñar es de nosotros. Y que igual que este sembrador, nosotros tenemos que ser insistentes, persistentes, pero que el resultado no nos corresponde a nosotros. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, tanto tiempo perdido con esa persona? ¿No lo ha dicho así? ¿Cuánto tiempo he perdido? ¿Cuántos años enseñándole, discipulándole? Yo lo he dicho. Recuerdo que duré un tiempo visitando una persona hace varios años. Iba a la hora que ella decía que me podía atender y me gané unas manchitas en la cara por el sol. Pero es la hora y todavía no camina con el Señor. ¿Ya? Los resultados no nos corresponden a nosotros nos corresponde hacer la tarea. También ocurre con los que oyen la palabra de Dios, así como le ocurrió a este campesino. No todos los que oyen la palabra dan fruto de ella, o por lo menos no da fruto en el momento que nosotros esperamos. Cuando el sembrador va a recoger el fruto, ¿qué es lo que encuentra? Que su semilla cayó en 2 clases de suelos o de tierra. Unos que no dan fruto, unos que no recibieron la semilla, y otro suelo que dio fruto. Los que no dieron fruto, por deducción lo llamamos mala tierra. Tierra que no da fruto. Tierra que hace infructuosa la semilla. Esta tierra no responde con la misma generosidad con que ella ha sido tratada por el sembrador. Imagínense que un campesino compre su semilla y vaya y siembre en el campo y su semilla no germinó. La tierra no sirvió. ¿Qué significa eso para él? Pérdida, un descalabro económico. Pero este no es el caso de Jesús. Él lo sigue haciendo. ¿Qué le impidió dar fruto a estas tierras, a estos terrenos? Y Jesús responde esta pregunta mostrando 3 tipos de suelos donde no hay lugar suficiente para la semilla, para que ella cumpla su propósito.
Jesús muestra que hay 3 tipos de terrenos que se niegan a recibir la semilla debidamente, como debe de ser. El versículo 4, entonces, encontramos el primer tipo de suelo que no da fruto. Al sembrar aconteció, una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo. ¿Y qué pasó? Y la comieron. El suelo que está junto al camino. Yo quiero animarle que en la medida que la palabra nos describe estos suelos, nosotros podamos ir mirando nuestro corazón. Amén. Porque esta palabra es para nosotros. No es para los que están afuera. Es para los que estamos en este lugar. ¿Y ese suelo cómo es? ¿Cómo es ese suelo que está junto al camino? Es un suelo que es duro. Y por su condición de dureza, la semilla no puede penetrar en ella, en él. La semilla queda expuesta para ser comida por las aves de los cielos, por las palomas, por los pájaros. Y además de eso, ser hollada por los transeúntes, por los que pasan por el camino. En la narración de Lucas dice que la semilla fue hollada por los que pasaban allí. No solamente dice que las aves se la comieron, sino que los que iban por ahí la pisaban. Era pisada por los transeúntes. En el versículo 15, mire el versículo 15. Y estos son los del junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¿Qué es lo que pasa con este suelo? ¿Qué es lo que pasa con este corazón? Recuerden lo que les dije al principio. Jesús está en la barca enseñando con esta parábola, pero delante de él hay una cantidad de terrenos pensantes de carne y hueso, como los hay en esta mañana. Jesús dice que este tipo de terreno, mira el versículo 15, representa a los que oyen la palabra. ¿Cuántos están oyendo en esta mañana? Todos los terrenos oyen la palabra. Dice, pero la palabra no trasciende en su corazón. La palabra pasó por encima de la reflexión, del entendimiento de esta persona. Esta persona fue indiferente a esta palabra, porque esta palabra al parecer no tenía mucho que decir a su vida. Pero la palabra no trasciende en el corazón de esta persona, porque en el momento de oír, ¿qué dice Mateo? ¿Qué dice Marcos? ¿Quién se la roba? Las aves. Y el versículo 15, ¿qué dice? Viene Satanás. Mire que esto es espiritual, ¿verdad? Si nosotros pudiésemos comprender lo que Dios nos está diciendo en esta mañana, mis amados hermanos. Esto es algo espiritual cuando la palabra de Dios se abre delante de sus ojos, en un púlpito, en un discipulado, en un tiempo de oración. Esto es algo espiritual. Usted y yo no nos imaginamos lo que está ocurriendo. Pero dice que Satanás está allí como león rugiente. Está allí como las aves para devorar, para robar la semilla. Satanás quita la palabra. Estas personas no tienen el poder para retener la palabra porque sus corazones están duros, se han endurecido, sus corazones son insensibles a la palabra de Dios. No les interesa oír, están ahí, se acostumbraron de pronto a asistir a la iglesia, a ir a un discipulado, a un grupo de oración. Y se sienten bendecidos solamente con oír la palabra, pero no es así. La palabra no ejerce ninguna influencia en su corazón porque no han abierto su corazón
a la voluntad de Dios, a preguntarse cuál es la voluntad de Dios revelada en esta palabra para mí. Estas personas no podrán dar fruto, la palabra no entró, no penetró en sus corazones, en su voluntad, en sus emociones. Mateo dice que estas personas no entienden el pasaje paralelo en Mateo. Dice que estas personas del suelo duro, ellos no entienden. ¿Cuántas veces Jesús les dijo a sus discípulos: ¿cómo es que no entendéis? ¿Ya? Señor, ¿quieres que hagamos que descienda fuego del cielo y los consuma? Ustedes no entienden de qué espíritu sois. Señor, mira, es que el Señor le dice: es necesario que yo suba a Jerusalén, sea arrestado, sea llevado arrestado, sea crucificado, sea muerto en manos de los principales. Señor, no permitas que esto te acontezca. El Señor dice: ¿cómo es que no entienden todavía de qué se trata el evangelio? No comprenden de qué se trata la palabra de Dios. No entienden cuál es la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo la pueden hacer? ¿Cómo pueden dar fruto de ella? No podrán dar fruto porque no entienden, dice Mateo. El malo viene y la arrebata del corazón. Y Lucas añade, para que usted lea las 3 parábolas en Mateo, en Marcos y en Lucas. Lucas 8 y Mateo creo que es 13. Mateo 13 y Lucas 8. Y Lucas añade, para que no crean y se salven. ¿Escuchó eso? ¿Ah? Para que no crean y se salven. Qué interesante. Con esta última declaración, Lucas está dejando ver que el fruto de la palabra es la fe. Es poner la confianza en Jesús como el Señor, como el Salvador. Es creerle a Él e inclinar el oído para entender la voluntad de Dios revelada a través de Él. Y esto concuerda con lo que dice Romanos. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No hay salvación si no hay entendimiento de la voluntad de Dios revelada a través de Jesucristo y de su palabra. Amén. Satanás les roba la palabra porque ellos no la entienden y se la roba para que no crean y no se salven. Estas personas del suelo duro que están junto al camino, estas personas reciben todo lo que pasa por el camino. ¿Comprenden esto? Estas personas están escuchando cuántas cosas salen en las redes para ver con qué se quedan. Están junto al camino. Escuchan muchas cosas, pero no retienen nada y terminan reteniendo lo malo, acomodándose al corazón de ellos. Las personas no muestran el más mínimo interés de entender lo que tiene que ver la palabra de Dios con ellos. Escuchan la palabra de Dios, es verdad, la escuchan. Usted no ha hablado con personas, y a todos nos pasa. Estamos hablando y usted tiene la mente en otra parte. Usted le manda a hacer algo a uno de sus hijos o a alguna persona y termina haciendo algo porque no prestó atención, porque no entendió, ¿verdad? No entendió, no tiene más mínimo. Y cuando usted está de pronto tratando de convencer a una persona de que lo que hizo no está bien, esa persona en su mente simplemente tiene ya la respuesta preparada, pero ni siquiera prestó atención a su argumento. No prestó atención a lo que usted le iba a decir porque no le interesaba escucharle. Lo único que le interesaba era argumentar.
decir lo que él cree que está bien. Estas personas no muestran el más mínimo interés de entender lo que tiene que ver la palabra de Dios con sus vidas. Escuchan la palabra de Dios con indiferencia. Para ellos es suficiente oír. Estas personas no entienden el verdadero sentido de la palabra. El engañador, que es el diablo, los engaña con un evangelio falso, que no es el evangelio de Jesucristo. Y les hace creer lo que no dice la palabra, mentiras. Y terminan siguiendo doctrinas de error, porque tienen el corazón duro hacia Jesús. Son religiosos, pueden practicar las disciplinas espirituales, ir a la iglesia, pero la palabra no ha entrado en sus corazones. Segundo de Corintios dice: el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás está allí para robar la palabra y hacerles creer la mentira. Distorsionan la verdad. Toda doctrina de error sale de una interpretación errada, distorsionada de la palabra de Dios. Y eso es lo que hace Satanás. No, sí, tú puedes ir a la iglesia, es suficiente. He escuchado gente en este tiempo abiertamente decir: no es necesario congregarnos. No es necesario. No entendemos el poder que hay en la comunión, en el compartir con los otros creyentes, en la congregación, en el culto congregacional, que es un mandamiento, que es un mandato de Dios. No dejarnos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero yo no sé de dónde sacaron. Toman un versículo de la Biblia y se acomodan a ese versículo y no entienden la revelación completa de la palabra de Dios. Distorsionan el evangelio porque Satanás, que es el engañador, les lleva a creer la mentira. Un evangelio falso. En el versículo 5 y 6 encontramos, Jesús habla de otro tipo de suelo. ¿Cuál es? ¿Qué dice? Otra parte cayó en pedregales, donde no tenían mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía la profundidad de tierra. Pero salió el sol y se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Este suelo me hace pensar en el patio de las oficinas de la iglesia. Ese patio por arriba tiene una capa de tierra, pero debajo, mis hermanos, eso es piedra, piedra. Sé que íbamos a trasplantar una matica de flor de Jamaica y Alirio fue, hizo el hueco y saca piedra, y saca piedra, y saca piedra. Tocó profundizar para poder sacar todas esas piedras y poder echar tierra, porque el suelo no es apto para sembrar. Y cuando sembramos una matica en un suelo pedregoso, cuando empezamos a ver, sus hojas se ponen amarillas y termina secándose. ¿Por qué? Porque el texto dice que no tienen ¿qué? No tienen tierra, porque no tienen profundidad, porque no tienen raíz. Y el sol, la adversidad cuando llega, el sol con todo su esplendor, con todo su furor, entonces la marchita y la quema. Cuando usted lee el versículo 16, ¿qué pasa? ¿Qué dijo Jesús acerca de ese terreno? ¿Quiénes son los que son sembrados en pedregales? Estos son los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, mire qué detalle, ¿verdad? Todos oyen la palabra, han oído la palabra,
al momento que pasa, la reciben con gozo. Esta es una fe emocional. Es una fe superficial del momento. Dice, pero no tienen raíz igual que los anteriores. El otro ni siquiera echó raíz, pero este dice no tiene raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación, así como en la semilla que no tiene raíz, el sol la quema, la marchita. Entonces aquí la tribulación, la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra entonces? Estas personas se alegran con las promesas de Dios. Estas personas se gozan con todo lo que bonito que dice las Escrituras. Llegan al Evangelio con falsas expectativas, creyendo que Dios va a concederles todo lo que ellos pidan. Porque leen algunos versículos de la Biblia, pero no entienden, no miran el contexto. Estas personas creen que en el Señor no se van a enfermar, no van a tener dificultades, no van a tener tribulación. Y mientras estemos en este mundo, la palabra dice que en el mundo tendremos aflicciones. Estas personas no han entendido el evangelio como debe ser. Su evangelio no es completo. Se alegran aún en los dones porque logran disfrutar de los dones de Dios. Pero cuando viene la prueba por causa de la fe, la Biblia dice que es necesario que seamos probados, ¿verdad? Que nuestra fe sea probada como el oro para ver qué clase de cristianos somos, para ver si realmente creemos en Jesús, si realmente hemos entendido que un día Dios nos va a llamar para que nos presentemos ante el tribunal de Cristo, que un día tenemos que darle cuenta a Dios por todas las cosas, que las cosas de este mundo son pasajeras, son transitorias, que nada en este mundo permanece para siempre. Nada de lo que nosotros amamos, todo lo que amamos un día lo vamos a perder. Lo único que permanece es la fe, la esperanza y el amor. Estas personas cuando sean probadas por causa de su fe, le falta raíz, le falta la convicción en la palabra. ¿Sabe que por esto es tan importante el discipulado? Cuando la persona se convierte, tiene que anhelar la palabra, ser enseñado, venir con esa hambre de que alguien le enseñe, que alguien le instruya. Cuando una persona no es instruida en la palabra de Dios, cuando no está bajo el cuidado, un nuevo convertido, bajo el cuidado de una persona que es madura en la iglesia, la fe de esta persona puede perecer. Porque en algún momento, por causa de su fe, va a ser probada. En el trabajo, en la casa, en la calle. Su fe va a ser probada. Van a venir momentos difíciles, de tribulación. Y yo me he preguntado, mis amados hermanos, es una de mis grandes preocupaciones. ¿Usted está preparado para los días malos que vienen para este mundo? Es más, estamos en días difíciles, pero vendrán días peores. Es increíble cómo el gobierno, el Estado, las instituciones buscan quitarle la autoridad a los padres. Es increíble con tantas cosas que los hijos se enfrentan en las calles, en las escuelas. Los antivalores, los fundamentos que sostienen a la familia han sido removidos. ¿Y nosotros seguimos creyendo en lo que dice la Biblia?
Cuando los fundamentos de la familia han sido removidos y nos dice, mira, una familia ya los padres ya no es un hombre y una mujer, sino que dos mujeres pueden ser los padres de un niño o dos hombres. Nosotros estamos convencidos de lo que dice la Biblia para no acomodarnos a esas situaciones, a esas nuevas formas de vida. Que si no la aceptamos, estamos dispuestos a sufrir el agravio, estamos dispuestos a ser perseguidos, a morir por Cristo y seguir confesando a Jesús. ¿Estamos preparados para eso, mis hermanos? ¿Tenemos convicción? Nuestra convicción es fuerte en la palabra, es suficiente. Y no nos vamos tan lejos. Cuando en el trabajo te invitan a participar de actividades donde te incitan o eres incitado al alcohol, a la prostitución, a la droga, los jóvenes en las universidades, tus convicciones son lo suficientemente fuertes para sufrir el agravio por decir no. Yo creo en Cristo, yo creo en la palabra, yo creo en la vida eterna. Yo creo que un día voy a ser levantado y va a haber cielo nuevo y tierra nueva. Mi convicción es lo suficiente fuerte, tengo raíces en la palabra, creo lo que dice la palabra. Mi relación con Jesús es de tal manera, es fuerte que nada me puede separar de Él. Días difíciles, mis amados hermanos. Y si nuestro suelo es un suelo pedregoso, lo vamos a soportar, lo vamos a resistir y nos vamos a perder. Y es una vida eterna. La vida eterna no es como la vida que vivimos en este mundo. Tenemos que aprender a vivir aquí en este mundo como si estuviéramos viviendo en la eternidad, viviendo los valores del reino de Dios. Amén. Piedras. Esto está hablando de nosotros. Como también en su momento se trataba de los discípulos. Ellos pensaban que su fe en Jesús era profunda. Escuche. Ellos pensaban que sus raíces es como dice Jeremías, el árbol plantado junto a las corrientes de agua, que sus raíces están tan profundas, como dice el Salmo 1, junto a los ríos, que aunque venga el tiempo de sequedad, aunque venga el calor, aunque venga la adversidad, ese árbol tiene sus raíces profundas porque medita en la palabra, porque cree en la palabra, porque su fundamento es la palabra. Y ese árbol nada lo puede mover. Los discípulos pensaban que tenían su fe bien fuerte en Jesús, que su fe era profunda, tenían raíces, pero ellos tropezaron con la cruz. Ellos cuando Jesús es arrestado y llevado para ser crucificado, ¿qué hicieron ellos? Ellos no habían entendido la palabra. Ellos huyeron. Ellos dejaron solo a Jesús. Pedro le negó. Ellos tropezaron
porque no habían entendido el evangelio. Los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación, la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Pero ¿sabe qué es maravilloso, mis hermanos? Que ellos no se quedaron ahí. Ellos fueron restaurados. Después de la resurrección, el sembrador siguió sembrando. Y eso es lo maravilloso. Que el suelo duro no tiene que ser para siempre duro. Que el suelo pedregoso no tiene que ser para siempre pedregoso. Y que en esta mañana quizás usted está diciendo, oye, yo no soy buena tierra, pero soy un suelo duro porque, o sea, mi vida sigue igual, yo no entiendo. O sea, soy el mismo, no hay cambios en mi vida. Siento que no amo a Jesús. O sea, yo no obedezco a Jesús, no disfruto estar con Jesús. La palabra parece que no hubiese entendido la palabra porque la palabra no tiene no ha tenido trascendencia en mi vida, simplemente soy un religioso. Usted puede decir, de pronto soy como ese suelo pedregoso. Cada ratico estoy tropezando en la fe. Aquí tengo un testimonio, pero afuera tengo otro. Aquí saben que soy buen cristiano, pero en mi trabajo no. En la universidad no. Tengo una doble vida porque vivo tropezando. O no aguanté la muerte de un ser querido, un tropiezo. No aguanté la pérdida de la casa, del trabajo. Tropecé y me aparté o vivo con ese va y ven, pedregales. Pero podemos pasar a ser otra clase de tierra. Amén. Eso es lo maravilloso. Los discípulos desarrollaron después de la resurrección raíces en la palabra, en el evangelio y a través de las cartas de Pedro. Nosotros podemos ver cómo ellos enseñan que el sufrimiento, que la persecución hace parte de la fe. Amén. Ellos muestran que a través, el apóstol Pablo, que a través del sufrimiento nosotros somos perfeccionados para participar de la vida eterna. Y que podemos gozarnos como hacían los discípulos cuando eran perseguidos y metidos presos por predicar el evangelio. Nosotros también lo podemos hacer. Podemos alegrarnos y gozarnos en medio del sufrimiento cuando es por causa de Cristo. Porque hay sufrimientos que no es por Cristo, ¿verdad? Sino por nuestro pecado, por nuestras desobediencias. El versículo, la otra clase de suelo, ¿cuál es? El espinoso. Y dice, otra parte cayó entre espinos, dice el versículo 7. ¿Y qué pasó? Y los espinos crecieron y la ahogaron. ¿Y qué pasó? Y no dio fruto. Y miren lo que dice el versículo 18 y 19. Estos son los que fueron sembrados entre los espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Este suelo es árido, no prospera ninguna buena semilla en ella, ya que al nacer la ahogan los espinos y no permite que la semilla prospere. Esta tierra mala, igual que las anteriores,
parece que es un poco más abierta y receptiva a la palabra de Dios, pero la palabra no es lo único que entra en ella. En este corazón no solo entra la palabra, ¿qué otra cosa entra? Dice el versículo 19, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas, escuche eso, el engaño de las riquezas. ¿Cómo sufrimos por lo que no tenemos, verdad? Y no gozamos de lo que tenemos. Vivimos en función de lo que no tenemos. Dice, y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. La palabra no es lo único que entra en su corazón. En este corazón que recibe la palabra, también entran deseos por alcanzar todo lo que este mundo ofrece y así poderse sentir realizado. Y ese deseo de tener, de poseer, cuando este deseo invade el corazón, mis hermanos, ¿sabe qué? Hasta los principios cristianos se ven comprometidos. Ya no vienes a la iglesia los domingos porque tienes cosas que hacer, porque tienes cosas que atender. Estos deseos terminan direccionando la vida de la persona en la búsqueda de ellos, haciendo que la vida de ella, de esta persona, gire alrededor de la búsqueda de estas cosas. El afán, la ansiedad. Ya la vida no depende de Cristo, sino de aquello que tú crees que necesitas poseer. De aquello que el mundo te dice, esta es la meta que tú tienes que alcanzar. Y los años van pasando y la vida va pasando. Y la palabra de Dios en ti se ahoga. No da fruto. No prospera. No vives el propósito de Dios porque no tienes tiempo. No vives para servir a Dios porque tu mente está llena de muchas cosas, de espinos que están ahogando la palabra de Dios. El engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y la hacen fructuosa. Entran. No estás contento con lo que tienes. No oyes la palabra. Yo creo, mis hermanos, que hagamos un ejercicio. Cuando en esta mañana estamos aquí, escuchando, recibiendo semillas. ¿Dónde estaba tu mente? ¿Estabas aquí? ¿En qué estabas pensando? ¿Había algo más que estaba gobernando tu mente en este momento? Sé sincero contigo mismo. ¿Estabas aquí? ¿Estabas pensando en la deuda que asumiste porque necesitabas tener algo que tú creías que lo necesitabas y asumiste una deuda y no has podido pagarla? ¿O estabas pendiente de la persona que te iba a llamar? ¿O estás tan cansado y tu corazón no está dispuesto a escuchar, a recibir? ¿Qué hacías
en este momento mientras escuchabas la palabra de Dios? ¿Dónde estaba tu mente? Contrario a esta tierra mala, Jesús habla de otra tierra, el versículo 8, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Jesús dice que la capacidad que tiene esta tierra para dar fruto, lo que lo hace diferente a las otras, es que además de oír, ¿qué pasó? Ella fue más allá. ¿Qué hizo ella? Mire el versículo 20. Estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen igual que los demás. No es suficiente con oír. El oír tiene que llevarnos a responder, a hacer algo más con la palabra que está sembrando, que se está sembrando. Estos terrenos son de carne y hueso, son pensantes, pueden reflexionar, pueden dialogar con la palabra, pueden preguntarle a la palabra, pueden responderle a Dios. En los devocionales escritos que les mandamos al final de la hoja, yo coloco: responde a Dios en oración. ¿Sabe por qué escribo eso? Porque Dios habló. Cuando alguien habla contigo, tú interactúas, ¿verdad? Cuando yo leo la palabra, yo debo responder a Dios. Y aquí dice que esta tierra es diferente porque ella oyó, pero también dice que recibió. Los que oyen la palabra y la reciben. Y es interesante porque ni siquiera habla de gozo. Es posible. Muchas personas hacen su decisión de fe porque creyeron la palabra y no necesariamente tienen que sentir nada. Porque esto es por fe, no es por emoción. Algunos sienten la emoción de experimentar la presencia de Dios, pero otros simplemente lo creen porque entendieron la palabra. Estas personas oyeron y recibieron y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. En otras palabras, dieron el fruto esperado, adecuado. En Lucas 8:15 cambia la palabra recibir por retener. Dice: los de buena tierra son los que oyen y retienen la palabra. Cuando nosotros oímos, tenemos que preguntarnos: ¿qué tiene que ver esta palabra conmigo? ¿Cuál es la voluntad de Dios revelada en esta palabra para mí? ¿Qué quiere Dios que yo haga a raíz de esta palabra? ¿Hay algo de lo cual yo tengo que arrepentirme? ¿Hay algo de lo cual tengo que pedirle perdón a Dios? ¿De qué manera esta palabra me habla de Jesús? Una vez más, cuando yo oigo la palabra, entonces yo tengo también que identificar cuáles son las posibles piedras para no volver a tropezar en ella. Para preparar mi corazón, para sacarlas. Cuando yo escucho la palabra, ella me muestra cuáles son los espinos. Y yo tengo que preguntarle: ¿cuáles son los espinos que debo de sacar para mantener limpia mi tierra, mi corazón? Para yo poder entender lo que tú me quieres decir. Sin comprensión de la palabra no hay conversión. Sin comprensión no hay conversión. Escuche, por favor, hay gente que le gusta simplemente llevar a la persona a hacer una oración de fe,
Pero si la persona no ha entendido de qué se trata el evangelio, no hay conversión, porque esa persona va a estar, la palabra ha sido sembrada en suelo duro, quizás pedregoso, quizás lleno de espinos, que no preparó su corazón para recibir y retener la palabra en su corazón y hacer que su corazón sea el lugar exclusivo que gobierne, donde la palabra de Dios gobierne en ella. La palabra de Dios pide la exclusividad del corazón. O confías en la voluntad de Dios o te dejas ahogar por los espinos. O vives tropezando en todo momento. Las preguntas de reflexión nos ayudan a comprender, a entender, para retener y dar fruto. Y Jesús en el versículo 9, es interesante. Jesús en el versículo 9 termina la parábola diciendo: el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Y sabe qué es lo que en otras versiones qué es lo que dice? El que tenga oídos para oír, escuche. Si en verdad tienes oído, presta atención, es lo que está diciendo. Presta mucha atención, entiende lo que acabas de oír. Eso es lo que Jesús está diciendo. ¿Me di a entender? El que tiene oídos para oír, entienda lo que acabé de oír. Viva por esa palabra. Se trata de tu vida, es lo que Jesús está diciendo. ¿Y sabe lo que ocurre después que Jesús hace eso? Lo que ocurre a continuación, después que Jesús termina la palabra, es que se pone al descubierto lo que Jesús acaba de enseñar. Escuche lo que ocurre. Muchos se fueron con una bonita y colorida historia para sus casas, contándole a sus hijos la parábola del sembrador, repitiéndoselas, pero sin entender que los terrenos hablaban de ellos mismos. No fueron a sus casas diciendo: hijos, tenemos que crecer en la palabra. La palabra se trata de nosotros. La palabra ha sido sembrada para que demos fruto, para que nosotros estemos más cerca de Jesús. Pero ¿sabe qué? Mientras unos se van, otros se quedan para resolver sus dudas. Escúcheme. Mientras la multitud dio media vuelta y se fue, los discípulos, los que estaban más cercanos de Jesús, a los que Jesús hizo alusión en los versículos del capítulo 3, ellos se quedan para resolver dudas. Y dice el versículo 10, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de ¿quién? De él, con los 12. Mire, ya no solamente son los 12, el grupo aumentó, el grupo creció. Cuando los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y él les dijo: a vosotros os he dado a saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se convierta y les sean perdonados los pecados. Y aquí les voy a pedir unos minuticos más, porque el lugar de la palabra de Dios en el corazón, el lugar que tú decidas darle en el corazón, va a definir el lugar donde tú te encuentras en la relación con Jesús.
¿Estás adentro o estás afuera? El lugar que le damos a la palabra de Dios en nuestro corazón define nuestro lugar en la relación con Jesús. Y por lo tanto, una mayor comprensión de la voluntad de Dios. ¿Sabe quiénes son los que entienden la voluntad de Dios? Los que están cerca de Jesús. Los que se quedan. Los que preguntan, los que dicen no entiendo. Ellos tienen el valor de decir no entiendo, para oír una respuesta de parte de Dios. Pero los que se van, los que endurecieron su corazón, los que constantemente han rechazado la palabra de Dios, los que se conforman con el oír, están en peligro. Tienen un problema. Porque están expuestos al juicio divino. Y esto es importante, porque la parábola habla de eso. El que reiterativamente, conociendo la palabra, oyéndola, pero no abre su corazón, no la recibe, no deja, no la retiene, esa persona se está exponiendo al juicio de Dios. El que no da el fruto esperado. Jesús le dice a los discípulos: a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios. Y sabe, cuando la Biblia habla del misterio del reino de Dios, ¿de qué está hablando? Está hablando de Jesús. Está hablando de que era necesario la muerte, que Él muriese por los pecadores, lo cual los judíos no podían entender, que el rey prometido tenía que morir como un delincuente. Pero lo que ellos no entendían es que la condición de pecadores requería hacer justicia delante de Dios, y que solo el justo podía pagar por nuestros pecados. Y los discípulos estaban entendiendo, ellos estaban comprendiendo, y al final de la resurrección lo entienden. Ellos escucharon. Dice: a vosotros, los que escuchan a Jesús, es dado a saber el misterio del reino de Dios. Más a los que están afuera, pero que sabe que a los que están afuera no son a los que no conocen el evangelio. A los que están afuera son aquellos que han oído, pero que no reciben la palabra, que no hay fruto de la palabra en ellos. Como los escribas, como los fariseos. Dice: a ellos, por parábola, todas las cosas. O sea, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. ¿Sabe que para que los discípulos entendieran las parábolas, se necesitó que Jesús iluminara sus mentes, ¿verdad? Les explicara. Sin la intervención de Dios no hay comprensión. Sin la intervención del Espíritu de Dios no entendemos estas verdades espirituales que Jesús está enseñando. Y como ellos endurecieron el corazón, entonces Dios decidió dejarlos en su incredulidad. En su corazón endurecido. Y dice: para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Es interesante porque Jesús va a citar aquí a Isaías capítulo 6, versículo 9 al 10. Y en esa palabra
En esa palabra Dios manda a Isaías. Cuando Isaías ve la visión de Dios en ese gran trono, Isaías cree que va a morir porque siendo un hombre, dice la palabra, de labios ¿qué? Inmundos. Isaías 6, capítulo, dice, Isaías cree que va a morir, dice, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y dice entonces que sus labios, el ángel pasó un carbón encendido, lo tomó del altar, lo pasó por su boca y después entonces le da una comisión. Y le dice, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Oyen a los profetas, pero no entendían el plan de Dios. No se arrepentían de sus pecados, no se volvían a Dios, no acudían al llamado. Y dice el Señor, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesad el corazón de este pueblo y agravad sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para él sanidad. Y dice el profeta, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vas a permitir que sus corazones estén endurecidos? ¿Hasta cuándo vas a permitir que aunque oyen la palabra no responden a ella, no dan fruto de ella, no hay arrepentimiento? ¿Hasta cuándo va a durar esa dureza de corazón, esa ceguera espiritual? ¿Hasta cuándo le vas a permitir que no entiendan las verdades espirituales? Tuvieron oportunidad para entender, pero la rechazaron. No quisieron oír. Profeta tras profeta mandó el Señor. Pero ahora tienen al Hijo de Dios, a Jesús. Están actuando de la misma manera. Y el Señor le dice a Isaías, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres, hasta que venga el juicio de Dios, hasta que los asirios vengan y los lleven cautivos. Hasta que Jehová haya echado lejos a los hijos, a los hombres, y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra, hasta que Jerusalén sea asolada. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encima, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. La gracia de Dios, ¿verdad? Estos suelos están expuestos al juicio de Dios, pero la gracia de Dios está ahí, pero tendrán que sufrir. Y si no se arrepienten, entonces se pierden. A la palabra de Dios hay que darle el lugar en nuestro corazón, la exclusividad. Nosotros tenemos que convertirnos en lo que la palabra de Dios dice que somos en Cristo, santos, hijos de Dios, siervos de Dios, gente que muestra el fruto de Dios, gente que vive para Dios. En eso tenemos que convertirnos. Y eso es lo que hace la palabra de Dios en nosotros cuando la recibimos. Gente que ama a Jesús y sirve a Jesús. ¿Saben, mis hermanos? Y estas palabras que Jesús le dijo aquí a los discípulos, que fueron las mismas que citó en Isaías,
para los que rechazan la palabra, para los que tienen el corazón endurecido, para los que tienen su corazón lleno de piedra, para los que tienen su corazón lleno de espinos. Cuando Jesús cita una palabra de juicio, mis hermanos, que ocurrió en el Antiguo Testamento, es porque va a volver a ocurrir. Y Jesús la citó allí para los que estaban afuera, para los que no entienden. Y sabe, dice la historia que en los 70 después de Cristo, Jerusalén fue nuevamente asolada, destruida. En los 70 después de Cristo, el juicio llegó sobre ellos. Jerusalén fue destruida. El juicio de Dios vino como estaba establecido para los que rechazan voluntariamente la palabra. Y es interesante porque cuando uno lee Hechos de los Apóstoles y usted lee el capítulo 13, que en estos días lo vimos en el devocional, y Pablo está predicando en Antioquía de Pisidia, y algunos judíos, o sea, están escuchando y Pablo les está hablando con las escrituras, les está diciendo: mire, ese es el Cristo, Jesús es el Salvador, la palabra, toda la profecía que hablaba de él se cumplió. Y ellos como que no creemos mucho. Entonces viene Pablo y le cita a Habacuc 1:5 y cita una palabra de juicio para aquellos que endurecen el corazón. ¿Y sabe qué? Igual es la misma palabra que Jesús también había citado en Isaías. Y así como Jesús y así como Pablo citaron esa palabra de juicio, el juicio vino sobre aquellos que conocían a Jesús, conocieron a Jesús, pero no le creyeron. ¿Qué te dice el Señor en esta mañana, mi amado hermano? ¿Qué te está diciendo? ¿Tu confianza y tu seguridad está en la palabra de Dios? ¿O tu corazón está tan ansioso de tantas cosas que no puedes disfrutar de ella? ¿Qué tal si te pones sobre tus pies y hablas con el Señor? ¿Qué clase de terreno eres? Cuando miras a tu corazón, cuando consideras la actitud que tienes, que has tenido en esta mañana ante la palabra, cuando consideras la actitud que tienes en tus tiempos devocionales, cuando es tan fácil dejar la palabra a un lado porque no tienes tiempo para ella y te absorben las demandas de tu familia, de tus empresas, de tus negocios, porque es más importante, porque ellos demandan urgencia, porque ellos demandan atención. Y terminas el día, la semana agotado. Y así pasan días tras días y semanas tras semanas. Y tu fe en Jesús no crece. Señor, queremos bendecirte hoy, Señor. El lugar que le damos a tu palabra en el corazón define el lugar que tenemos en relación contigo, Señor Jesús. ¿Estamos cerca o estamos lejos?
¿Estamos cerca de Jesús o estamos lejos de Jesús? Y si estamos cerca de ti, Señor, queremos oírte. Queremos tener una mayor comprensión de tu palabra. Señor, tú dices que somos la familia de Dios porque hacemos la voluntad de Dios. Y no se puede hacer la voluntad de Dios si no hay comprensión del Evangelio, Señor. Aquí están nuestras vidas. Y queremos darte gracias, como dijo alguien, Señor, por sembrar donde nadie sembraría. Por sembrar en terrenos pedregosos. Por sembrar en terreno lleno de espinas, donde también crecen los espinos, donde hay otros intereses. Señor, con la esperanza que nos convertamos a ti, que respondamos a la palabra, que seamos sensibles a ella, que dejemos de ser duros e insensibles, que desechemos las espinas, que echemos raíces. Padre, te adoramos hoy, Señor. Señor, gracias por tu palabra, gracias, gracias. Gracias, Señor, y como iglesia, Señor, no permitas que dejemos de predicar el Evangelio. Oh Dios, en todo lugar, en todo tiempo, en todo tipo de terreno, Señor. Porque es tu gracia, Señor. Porque es tu misericordia. Gracias por seguir sembrándola en nosotros, Señor. Porque la buena tierra es la que da fruto con perseverancia, dice tu palabra, dice Lucas, Señor. Que con corazón bueno, recto, con corazón noble recibe la palabra, la retiene y da fruto con perseverancia, Señor. Ayúdanos, amado Padre. Que cada día podamos vivir, Señor, conforme a la voluntad de Dios y no la nuestra, Señor. Que cada día, Dios mío, Señor, oh Dios, podamos acercarnos a tu palabra y responder a ella. Dejar que ella, Señor, nos convierta en lo que Dios ha dispuesto que seamos. Gente que sirve a Jesús. Gente que escucha a Jesús. Gente que responde a Jesús. Gente que no se cansa de Jesús. Te amamos, Señor, te amamos. Señor, obra hoy en los corazones, ministra, Padre, ministra, Señor. Señor, oh Dios, que tu Espíritu Santo cabe en los corazones. Que tu palabra entre, penetre, Señor. Danos un corazón sensible, Señor. Que constantemente, Dios mío, te honre, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Dale gracias. Haz tu propia oración, responde hoy. Dios ha hablado a tu vida. Responde al Señor. Y si aún no has entregado tu vida a Jesús, es el momento para que lo hagas.
y le diga: Señor Jesús, dilo conmigo, soy un pecador. Hoy has hablado mi vida. Hoy he oído tu palabra. Quizás no entiendo todo, Señor, pero hoy recibo tu palabra, porque sé que tú me enseñas y me iluminas. Dile: hoy te pido perdón por mis pecados, por mis desobediencias. Reconozco que Jesús murió en la cruz para hacer de mí una nueva persona, para reconciliarme con Dios, para hacerme hijo de Dios. Dile: Señor Jesús, te recibo como el Señor y Salvador de mi vida.